A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño en Orihuela, pueblito español, que alternaba sus estudios con el cuidado de un pequeño rebaño de cabras y ovejas, que era toda la riqueza de su familia. Y cada vez que tenía un momento de paz, leía versos. Y si no tenía dónde leerlos, los inventaba y los escribía en su memoria. Pero la situación económica de la familia no era fácil, y aquel niño tuvo que abandonar los estudios. Los sacerdotes jesuitas del colegio, que reconocían la inteligencia de aquel niño llamado Miguel Hernández, pidieron a su padre que le costease más estudios. Pero el hombre, que era a ratos carpintero, a ratos pastor, a ratos muchos oficios, y siempre pobre, no pudo alimentar aquellos sueños, y al final lo dedicó a cuidar el rebaño y a repartir leche de casa en casa. Pasaron los años y Miguel Hernández entendió que su destino estaba más allá de sus ovejas y montañas, en un Madrid estremecido con las letras y las ideas. Y después de varios intentos, llegó a la capital. Allí se sumergió en la literatura y en las ansias de un nuevo mundo. Hasta que llegó el fascismo con toda su barbarie, y no pudo perdonarle a Miguel Hernández sus sueños de libertad. Encarcelado, como tantos intelectuales brillantes y nobles, Miguel Hernández pagó con su vida su lucha por la dignidad. Agónico, a golpes de uña, dejó escrito en la pared de la celda su último verso. Fue un día como hoy, cuando apenas tenía 32 años, y por encima del vacío y del dolor, celebramos la existencia de seres humanos como Miguel Hernández, poeta español. Y lo celebramos recordando lo que dijo de él otro gran poeta. Las principales noticias del día. Titulares. Asamblea aprueba ley de participación de rentas petroleras para 3 provincias. Desde este sábado 29 de marzo comenzará la distribución del material electoral para la segunda vuelta. El Consejo de la Judicatura obtiene más de $2 millones para contratar 50 jueces constitucionales. En política internacional, elefantes en la joyería. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, El voto es secreto, María Sol Borja, Las histéricas. Noticias del día. Asamblea aprueba ley de participación de rentas petroleras para 3 provincias. En una sesión celebrada en la ciudad de Esmeraldas, la Asamblea Nacional aprobó con 106 votos a favor y 2 abstenciones la Ley Orgánica de Participación de Rentas del Estado, destinada a beneficiar a las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos. Esta ley busca regular la participación de las rentas generadas por la industrialización del petróleo en estas regiones, que han sido clave para el desarrollo económico del país. La ley que fue aprobada dispone la participación de $1 por cada barril de petróleo que se industrializa en las 3 provincias antes mencionadas. Sin embargo, la sesión no estuvo exenta de controversias. La bancada oficialista de ADN calificó el evento como una vergüenza, argumentando que la sesión realizada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador fue más un show político que una solución real a los problemas de la provincia. En un comunicado denunciaron que la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, y la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, estaban utilizando recursos públicos para cumplir con intereses políticos. La candidata a presidente también tuvo agenda este miércoles en la ciudad de Esmeraldas. En vista que la asistencia de los legisladores fue escasa y para asegurar la continuidad del proceso, Veloz decidió cambiar la modalidad de la sesión de presencial a semipresencial, lo que permitió que los asambleístas se conectaran de manera virtual, y así se logró la participación de 119 legisladores. Desde este sábado 29 de marzo comenzará la distribución del material electoral para la segunda vuelta. El Consejo Nacional Electoral comenzará este sábado 29 de marzo la distribución del material electoral en el país como parte del proceso de organización de la segunda vuelta del domingo 13 de abril. A la fecha se han impreso el 100% de las papeletas, mientras que la integración de los paquetes electorales registra un avance del 19.79%. Wilson Hinojosa,
coordinador de procesos electorales, explicó que la distribución se realizará en fases y bajo estrictos controles de seguridad. El material será custodiado por las Fuerzas Armadas desde que sale de la imprenta hasta su llegada a los recintos electorales, indicó. Los primeros envíos ya se realizaron al exterior con 634 paquetes electorales despachados. En el territorio nacional, el cronograma establece que el material llegará primero a las provincias amazónicas y finalizará su distribución el 12 de abril en Pichincha. En provincias como Guayas, la entrega está prevista para el 2 de abril, mientras que en Manabí y Los Ríos se hará el 6 de abril. El Consejo Nacional Electoral realizará 2 pruebas clave antes de la jornada electoral: la prueba técnica del Sistema Informático de Escrutinios y Resultados, el 3 de abril, el simulacro nacional el 6 de abril, donde se evaluará el sistema de transmisión de resultados. La capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto se reforzará por medio de una plataforma virtual que se habilitará la próxima semana y con puntos de capacitación presencial en abril en las delegaciones provinciales. El Consejo de la Judicatura obtiene más de $2 millones para contratar 50 jueces constitucionales. El Consejo de la Judicatura recibió la aprobación presupuestaria para la contratación de 50 jueces constitucionales que serán distribuidos a nivel nacional. Son $2.3 millones los que fueron aprobados por el Ministerio de Finanzas para la creación de los puestos que serán ocupados por estos jueces. El financiamiento cubre las partidas presupuestarias en el periodo mayo-diciembre de este año. Los jueces están distribuidos así: 26 puestos para el cargo de juez de primer nivel, 24 puestos para el cargo de juez de salas distritales. Los jueces de las diferentes dependencias comenzarán sus labores con carga procesal cero, informó la Judicatura el pasado 24 de enero, cuando el Pleno resolvió crear las dependencias judiciales especializadas de lo constitucional a nivel nacional. En esa fecha, el Pleno también aprobó la creación de 5 unidades judiciales especializadas de primera instancia en Pichincha, El Oro, Los Ríos, Manabí y Galápagos, 7 unidades judiciales distritales especializadas en primera instancia en Azuay, Tungurahua, Guayas, Imbabura, Loja, Orellana y Santo Domingo de los Áchilas. Ubicación de 5 salas distritales especializadas de segunda instancia en Azuay, Tungurahua, Guayas, Santo Domingo de los Áchilas y Pichincha. La Judicatura detalló también que tiene confirmada la disponibilidad de $196.500 para el concurso público con el que se seleccionará a los 50 juzgadores que conocerán acciones de protección, habeas corpus, habeas data, recursos de acceso a la información y otros. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Ramiro García, abogado especialista en Derecho Penal, habló acerca de la suspensión de derechos políticos a Verónica Abad. Escuchemos lo que opina. Mira, para mí el tema está bastante claro. En el caso del presidente y la vicepresidenta, la Constitución establece los mecanismos de cesación. De acuerdo. Y fuera de esos mecanismos de cesación, no existen otros mecanismos alternativos, llámense sumarios administrativos, como se le quiso iniciar a la vicepresidenta a través del Ministerio de Trabajo, o en este caso, la suspensión de derechos políticos en una decisión que la verdad me parece lamentable de parte del Tribunal Contencioso Electoral, pero no voy a entrar a discutir el fondo del asunto, pero hablar de violencia de género de una funcionaria a otra funcionaria me parece que se está distorsionando completamente la figura. Yo creo que es fundamental que la Corte Constitucional asuma ya una posición sobre el tema. Me imagino yo que la defensa de la señora Abad presentará una acción extraordinaria de protección y eso dará lugar pues a que la Corte Constitucional pueda intervenir y de una vez por todas delimitar exactamente qué es esto de la violencia de género, cuándo se puede utilizar y cuándo no, porque realmente hasta ahora los fallos han sido lamentables y se han convertido además en un instrumento de persecución política, ya no ni siquiera contra los hombres machistas, misóginos que violentan a las mujeres en el contexto político, sino de mujeres contra mujeres. Es una cosa de loco. Ahorita tenemos una decisión donde 2 hombres jueces han decidido que una mujer ha violentado políticamente los derechos de otra mujer.
limitando completamente el debate público, pero además abriendo la puerta a una cantidad de formas de autoritarismo execrables. O sea, imagínate tú qué pasaría si se hubiera aplicado esta figura en el correísmo. Imagínate tú qué hubiera pasado si un gobierno tan autoritario como el de Rafael Correa hubiera tenido este instrumento, en donde cualquier persona que critique a una funcionaria o a una mujer que hace política puede terminar sin derechos políticos por decisión de un tribunal que además evidentemente tan desconoce lo que es la violencia de género, que la relatora de las Naciones Unidas para la violencia contra la mujer y las niñas ayer acaba de expresar su preocupación por este fallo. Es decir, para la relatora de violencia de género de las Naciones Unidas, lo que acaba de definir el Tribunal Contencioso Electoral como violencia de género es violencia de género. Es decir, pero en este caso la violentada es la señora Abad. Así que yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral desde hace rato está navegando en estas aguas pantanosas y vergonzosas, además, de las decisiones un poco a la carta, claramente con un trasfondo claramente político, con una oportunidad claramente política. Pamela León Andriuoli, especialista en estrategia de comunicación política en Radio Sucesos, hizo un análisis del debate presidencial. Vamos con la nota. Bueno, primero destacar el hecho de que no se trate de ahondar en una pregunta tan absolutista como quién gana o pierde el debate, sobre todo porque para ello hay que evaluar algunas variables, es decir, quién generó discursos y quién generó relatos, que hay una diferencia enorme allí, y demás, ¿no? Pero lo que nosotros tuvimos en el debate, lamentablemente no es algo novedoso, y es más bien que desde la visión de los candidatos se entendió, y así ya hace tiempo, no el debate como, digamos, una confrontación programática realista, sino más bien como un espacio de anuncios performativos, en donde, por ejemplo, los candidatos, más allá de generar propuestas o más allá de las propuestas que ya parecen una diana, se vieron más bien proyecciones simbólicas, ¿sí? Proyecciones simbólicas en lugar de argumentaciones técnicas. Entonces no es algo que realmente pudiera consolidar en aquel objetivo principal del debate entendido como un bien público, es decir, el voto informado. Lo que hubo más bien fue un objetivo de consolidar adhesiones emocionales. Entonces fue una confrontación abierta de estilos, de legitimidades, de modelos y narrativas, pero no fue algo relacionado a programático, a tecnicismo justificado desde una visión ciudadana. No tuvimos nada de eso, aparte que ninguno le habló al indeciso. Exactamente. Ahora, sí, no sabemos si es que, yo no sé si es que se creó relato, lo que sí hubo es relajo. Esa actitud de los dos candidatos de atacarse mutuamente, ¿qué ganamos con eso? Lo que ganamos es, o mejor dicho, lo que reafirmamos es, cuando un candidato le dice María Moreno y el otro le dice Ronnie Aliaga, más allá de las, digamos, verificaciones que puedan existir en relación a eso, lo que hace realmente ese tipo de situaciones es confirmarle al elector la forma corrompida en que, digamos, sobrevive el sistema político. Y a ninguno de los dos les conviene. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que, como dice Canclini, no hay una democracia representativa, sino una democracia en donde no se puede elegir a los elegibles. Entonces, cada uno está disputándose quién está menos o más relacionado con el narco. Y esas situaciones no solamente que entorpecen los procesos democráticos, sino que además legitiman las posturas de ambos por estar abrazados por un debate presidencial. Entonces, no son afirmaciones que se dicen, por ejemplo, en un espacio de interlocución libre, sino que son afirmaciones que se dan, digamos, en un espacio avalado por el CNE con toda la institucionalidad que ello requiere. Y se utiliza esta institucionalidad, es que no se usa el debate, se usa la institucionalidad para generar este tipo de, digamos, de discursos que no se ajustan a los objetivos que devienen de la institucionalidad, es decir, el voto informado. Entonces, más allá de lo que pudieran decir es, ¿qué pasa también con la institucionalidad al momento de
sugerir estos espacios. Y yo he escuchado en varias ocasiones, es que el formato no sirve, es que el formato coartaba, y lo hemos escuchado en este debate y en los anteriores. El problema no es el formato, el problema es la forma en la que esos componentes que ya están avalados por el, digamos, por el formato, no sean utilizados de la manera correcta. Entonces, ¿de qué forma esas interlocuciones son de alguna manera contrastadas en ese momento? ¿De qué manera puede intervenir la institucionalidad en decir, hasta aquí, esto no tiene nada que ver con el objetivo, digamos, de legitimidad democrática? Entonces no es culpa del formato, es la forma en la que institucionalmente reaccionamos con ese formato. En Impacto Informativo, Miguel Robalino, analista hidrocarburífero, habló acerca del derrame del crudo en Esmeraldas. Vamos con la nota. Bueno, primero, si hablamos de 25,000 barriles, hablemos cuántos galones significa eso. Porque la relación de un barril de petróleo es de 42 galones. Entonces estamos hablando más de 1 millón de galones de petróleo que se han derramado. ¿Y por qué doy la cifra en galones? Y no quiero ahondar porque si damos en litro estamos hablando de una relación mucho más. Pero vamos en galones. Primero porque los cálculos para poder, las fórmulas que aplicamos para poder calcular los derrames justamente se hacen en galones o litros. Entonces el contexto de la cantidad de hidrocarburo que se ha derramado se ahonda más cuando es mucho más complejo que haya un derrame de hidrocarburos o de petróleo, perdón, con respecto a una derrame de combustibles, sea de gasolina diésel. ¿Por qué? Porque de alguna forma la gasolina o diésel se evapora y ayuda en cierta forma también a la remediación y biorremediación. En cambio que el crudo, por el peso, es mucho más complejo y más aún con el tema de los ríos y especialmente los acuíferos, porque por el peso va hacia abajo. Entonces, en la industria petrolera o energética, nosotros clasificamos entre lo que puede llegar a ser ya un desastre, ¿sí? Lo que puede ser un accidente y un desastre. Entonces, esto dependerá mucho en que quede como un desastre o como un accidente de las medidas que se esté tomando. Porque mire, Edgar, aquí hay que tomar medidas iniciales. ¿Qué son las medidas iniciales? La evaluación de lo que pasó. Posteriormente hay que tomar medidas de contención, es decir, el control del derrame por un lado. Hay que tomar medidas de protección ambiental. Y por otro lado hay que tomar las medidas de salud pública, lo que está pasando en la población. Pero al final hay una medida importantísima, que se llaman las medidas de responsabilidad y sanción. Y aquí es a donde tenemos que apuntar. Es decir, investigar la causa del derrame. Se necesita la investigación de la causa del derrame. Posteriormente, también se necesita imponer sanciones, si es que es el caso. Y tercero, requerimos la reparación del daño. Entonces, entendiéndose el contexto de lo que tenemos que hacer, de alguna manera tenemos que también plantear entre las causas qué es lo que ha pasado. Mira, estos oleoductos, para que la población, el público nos entienda, es un oleoducto que ha hecho un gran trabajo desde el año 72. Y digo un gran trabajo porque ha transportado más de 5,000 millones de barriles de petróleo. Bueno, pero que han ayudado a la economía. 3 años, pues, ¿no? Correcto. Es decir, la infraestructura ha hecho un trabajo. Aquí el problema nuevamente recae, Edgar, en que más allá de la causa, que fue una causa por una rotura del oleoducto, y de que se analice o se investigue como está planteando el gobierno que podría ser un sabotaje, por eso es que entre las medidas que hay que investigar, justamente están las medidas de responsabilidad y sanción. Pero vamos más allá. Es decir, aquí esa es una estructura que ya ha cumplido su vida útil y que sumado a esto, a los problemas que existen en la petrolera, porque estos oleoductos están bajo la gerencia de transporte y almacenamiento. Y de igual manera, como ya es recurrente, no se pone a la cabeza ni de los ministerios, ni de las gerencias generales, y más aún esta gerencia de transporte y almacenamiento también tiene que ir gente con conocimiento técnico, porque no es cuestión de nombrar al amigo o al conocido y que se siente abogado, licenciado. Ahí están los problemas, porque cuando pones a la cabeza estas gerencias, Edgar, la gente que entienda, tú sabes que aquí nosotros necesitamos varios tipos de mantenimiento, y el primer mantenimiento que necesita la infraestructura es un mantenimiento que llamamos preventivo. Es decir, aquí necesitamos hacer una inspección visual del tubo, limpieza, revisión de válvulas, es decir, revisión de bombas. El segundo mantenimiento es un mantenimiento predictivo, y aquí viene el tema. Es decir, análisis
de las vibraciones, de la temperatura, de la presión, etcétera, y las inspecciones con tecnología justamente avanzada. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Elefantes en la joyería. El último culebrón protagonizado por varios altos funcionarios de la actual administración norteamericana, entre los cuales, aunque sea difícil de creer, participaron el secretario de Estado Marco Rubio, el de Defensa Hegseth y Waltz, en calidad de asesor de seguridad nacional, quien finalmente asumió la responsabilidad en el incidente por su descuidado manejo de sensibles aspectos de seguridad nacional, al incluirse a un periodista en un chat de WhatsApp en el que se trataría sobre los ataques militares contra los extremistas hutíes en Yemen, que en efecto han cerrado la ruta del comercio asiático que navega por el Canal de Suez, con ataques de misiles y de drones sofisticados provistos a sus agentes chiitas yemeníes por la teocracia iraní. El periodista, miembro del prestigioso medio The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a cuyo celular llegó la información, claramente identificada como sensible y secreta, con los planes de ataque, medios a emplearse, cronología de los mismos. El señor Goldberg habría podido, de ser el caso, pasar esa información a partes interesadas, permitiéndoles prepararse para los ataques y eventualmente, al conocer los detalles, medios a usarse, objetivos y horarios, sea trasladarse lejos de los blancos o concentrar sus recursos antiaéreos, poniendo en evidente riesgo a los pilotos y tripulantes de los aviones de ataque. Que algo así haya sucedido es sin duda alguna un descuido imperdonable a cualquier nivel de comando, pero que quien incurre en este sea Michael Waltz, el asesor y coordinador de seguridad nacional, es hasta surrealista. Que además se utilice un canal no seguro, expresamente así definido por las agencias de seguridad, ya pasa al plano de la irresponsabilidad, tal vez fruto de la prepotencia que aureola a buena parte de los hombres del presidente, a los que el hubris del poder ha desequilibrado. En el intercambio de chats publicado por The Atlantic, no solo se habla del plan de ataque con todos sus detalles, sino también para que varios de los participantes expresen sus prejuicios y resentimientos hacia los históricos aliados de los Estados Unidos, los países europeos con los cuales, por el momento al menos, tienen todavía un acuerdo de defensa común vigente, como es la OTAN, que se crea, curiosamente, a instancias de los Estados Unidos en 1949, al inicio de la Guerra Fría, para que en caso de conflicto, este fuera en Europa, y que además alojaba armamento nuclear norteamericano en los países parte de la alianza en Europa, lo que representaba una significativa ventaja estratégica y táctica por su proximidad a la parte europea de la Unión Soviética. Las dudas respecto al compromiso de Estados Unidos con la alianza, ya bastante fundadas por las posturas de Trump, deben haberse agudizado aún más tras leer lo que el vicepresidente Vance y otros funcionarios escribieron en el chat, refiriéndose de forma despectiva a las capacidades de los países europeos para actuar directamente contra la amenaza hutí para la navegación en el Océano Índico y el Mar Rojo, y finalmente en el Canal de Suez. Según Vance, como quien se beneficia en mayor grado por el uso del Canal de Suez es Europa, había que buscar la manera para que los costos de la operación contra los hutíes fueran asumidos por esta, una óptica mercantilista que parecería ser el eje e hilo conductor de la política internacional de los Estados Unidos, que ha pasado a medirse bajo criterios de negocio.
Los principios de libertad de navegación, uno de los pilares de la expansión comercial de Occidente, tanto de Europa como de los Estados Unidos en el mundo, han quedado supeditados al balance de resultados de una empresa, un criterio por demás estrecho como para definir la política de un país, pero que dado el carácter cada vez más oligárquico de las administraciones de Trump, sea posiblemente el único comprensible en esos niveles. La reacción del gobierno, como cabía esperarse, ha sido cerrar filas alrededor del asesor de seguridad, de quien Trump declaró que es un buen hombre, que ha aprendido su lección, y lanzarse contra el periodista hasta con insinuaciones de que éste se habría infiltrado en el grupo de chat, sin prueba alguna para tales afirmaciones, o que su revelación del evento equivalía a poco menos que traición. Aquí, el malvado es el mensajero y no el funcionario incompetente que debe aprender su lección a costa de poner en riesgo la seguridad del país y eventualmente las vidas de pilotos y de activos de inteligencia en tierra. El contraste de la reacción de Trump ante lo ocurrido con lo que habría pasado en un similar error en la Rusia de su admirado mejor amigo Putin, revela lo que le falta aprender para ponerse a su nivel. Al instante de conocerse semejante falta de criterio, el Kremlin estaría conmovido por la lamentable caída desde algún balcón en el 10º piso de un edificio del funcionario. Ninguna sorpresa será que se establezca la confabulación del periodista con agentes de la administración demócrata anterior, o para el efecto, con los ayatolas que controlan el terrorismo hutí que le habrían conseguido la inclusión en el grupo de chat. La táctica de trasladar las responsabilidades a otros, tan común en nuestros populismos regionales, al parecer se ha incorporado al modelo Trump, al igual que el rápido cambio de escándalo a uno mayor. En efecto, a horas de lo ocurrido, el presidente Trump anunció la imposición de un arancel general del 25% a la importación de vehículos de cualquier parte del mundo a los Estados Unidos, así como, lo que resulta otra vez surrealista, a las partes y piezas que se importan al país para la fabricación local de vehículos. Se estima que de los vehículos ensamblados en Estados Unidos, provienen del exterior el 50% de sus componentes. Los cálculos de costos finales para los vehículos producidos en el país establecen que los precios de venta por unidad subirán desde unos 3.500 hasta unos 12.000 dependiendo de los modelos, algo que de seguro impactará en la inflación. Para que las partes y piezas puedan volver a producirse en el país, se requerirá tiempo e inversiones de gran calado, algo que no se concretará en el periodo de Trump. Por otra parte, de los 280 millones de vehículos existentes en el país, el 40% es importado, y los repuestos, partes y piezas para estos están también sujetos al arancel del 25%, con el consiguiente aumento de los costos de mantenimiento y sus impactos inflacionarios. Pero eso resulta indiferente, así como las medidas que tomen otros países, que castigarán de igual manera los productos norteamericanos, como ya ha sido anunciado por Canadá, la Unión Europea y Japón. Las barreras comerciales implicarán un corte en la actividad comercial mundial, lo que puede conducir a una recesión económica en el mundo, con el empobrecimiento y baja de la calidad de vida. Pero todo sea para proteger a Maga y a sus magos. El joven de los cuernos de búfalo, aquel del ataque de 2021 al Capitolio, califica a la perfección como el ícono del movimiento. Muchas gracias. Editorial. El voto es secreto. Artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. El voto o sufragio provienen del latín votum y suffragium. A lo largo del proceso de democratización ha sido un tema discutido.
variedad de formas mediante las cuales el ciudadano ha expresado su voluntad política. En términos de la concepción rawlsiana, la voluntad general, desde el sufragio censitario y restringido hasta su universalización. El voto universal, igual, libre y secreto, fue una conquista de la democracia. Para garantizar que sea secreto, se crearon las cabinas o mamparas, el silencio electoral, la prohibición de promover distintivos o indumentaria política, la ley seca, la custodia militar y las sanciones para quienes violen tal condición. Las constituciones de Ecuador de 1861, 1869, 1878, 1883, 1897, 1906, 1929, 1945, 1946, 1967 establecieron la pérdida y luego la suspensión de la condición de ciudadano por vender el voto o comprar el de otro. La de 1945 dice en su artículo 15.4: o la ciudadanía se pierde por atentados contra el derecho del sufragio, tales como la compra y venta del voto, violencia, falsedad, imposición oficial o jerarquía. La Ley de Elecciones de 1861, en su primer artículo, establece sufragio directo y secreto de los ciudadanos. Igual las leyes posteriores de 1869, 1896, 1901, 1929, etc. El voto es secreto, dice Francisco Fernández Segado en el Diccionario Electoral, cuando esa emisión se efectúa de tal modo que no es posible conocer respecto de cada votante en qué sentido ha manifestado su voluntad. En los siglos XVIII y XIX, Montesquieu y John Stuart Mill defendían el voto público o abierto, pero la democracia se perfeccionó. Se prohíbe fotografiar o filmar el voto para evitar la coacción, intimidación o violencia. Transgredir el impedimento es sancionado con multas que llegan a los 300.000 euros en el caso de Italia. En otros estados se tipifica como delitos clase A. En México se castiga no solo con una multa, sino prisión de 6 meses a 3 años. Dieter Nohel, académico especialista en cuestiones electorales, en su libro Sistemas Electorales y Partidos Políticos, nos dice: con el fin de garantizar el voto secreto, se han introducido en la organización electoral la cabina electoral, las boletas oficiales opacas, las urnas electorales selladas. Para que se respete la decisión del Consejo Nacional Electoral, tanto los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tendrán que ejercer un riguroso control. Así evitaremos que las mafias puedan comprar las elecciones. Artículo de Ramiro Rivera, publicado en Diario El Comercio. Las histéricas. María Sol Borja, primicias. En el más reciente debate, Daniel Noboa y Luisa González se enfrentaron por segunda vez en menos de 2 años en la final de unas elecciones presidenciales. Durante 2 horas se intercambiaron acusaciones y señalamientos que una vez más mostraron el estado del país a través de las narrativas de sus representantes. Con una alta carga de machismo en el debate y postdebate, Noboa quiso mostrar a González como incapaz de controlarse. «Cálmate, histérica, ofuscada», le dijo. Nada nuevo en un mundo en donde el poder ha estado históricamente en manos de los hombres. Un hombre vehemente será un líder, una mujer igual será histérica. Si ante las provocaciones un hombre alza la voz, tendrá pantalones, si lo hace una mujer será violenta. Mencionar un eventual déficit de atención de Noboa como sinónimo de incapacidad también es profundamente cuestionable. Los candidatos deberían ser increpados por sus ideas, prácticas, bagajes políticos y acciones con impacto en la vida pública. Sin embargo, navegar en un mundo construido por y para los hombres sigue siendo un desafío para millones de mujeres cuyas profesiones o elecciones de vida tienen un impacto en la opinión pública. Y esto no tiene que ver con los cuestionamientos válidos y necesarios que se deben hacer a las mujeres en cargos públicos. Luisa González aspira a gobernar el país, por lo tanto es legítimo que enfrente un altísimo nivel de escrutinio y que responda por todo lo que debe responder. La línea política de su organización, las posturas con respecto a Venezuela, a las libertades, a la democracia, el entorno que la rodea, los casos de corrupción que pesan sobre varios de los líderes del correísmo,
Lo que no es aceptable es que sobre ella pese una carga distinta que la que pesa sobre Noboa por el hecho de que ella es mujer. Noboa tiene un historial de cuestionamiento sobre su forma de relacionarse con las mujeres. Su exesposa, Gabriela Goldbaum, lo denunció por violencia psicológica y a mediados de marzo hizo una extensa exposición en la Asamblea Nacional sobre presuntos manejos irregulares desde el poder para violentarla. Eso entra en la esfera de lo público porque estamos hablando del presidente de la República. Lastimosamente, la violencia de género también ha sido utilizada como un arma electoral contra los enemigos, en lugar de tomarse como un problema serio que aqueja a miles de mujeres en el país y en el mundo. De repente empiezan a surgir denuncias por violencia política de género que son absurdas, como la que la exministra Zaida Rovira interpuso contra la abogada María Dolores Miño por llamarla alfombra del poder y que finalmente fue desechada. Las mujeres políticas también son sujetas de escrutinio y eso no es violencia política. Por eso es fundamental diferenciar ambas cosas. La denuncia de Gabriela Sommerfeld contra Verónica Abad, que fue calificada por el Tribunal Contencioso Electoral como violencia política de género, es para muchos también un abuso de esta figura que termina con la destitución de Abad. Decir que Sommerfeld la ha perseguido, que es sorda, que no ejerce adecuadamente su cargo de canciller o que la tiene desterrada, secuestrada, censurada y que ha amenazado contra su vida, ¿es realmente violencia de género? ¿La misma acusación no podría hacerse contra un hombre con las mismas cargas e implicaciones? En un enfrentamiento entre dos políticas mujeres, en el que la una acusa a la otra de distintas acciones de manejo del poder, se está agrediendo a una mujer en un cargo público provocando la restricción del ejercicio de sus funciones. Quedan dudas. Las mujeres en cargos públicos las que aspiran a ocupar espacios de poder también tienen que rendir cuentas. Lo tiene que hacer Sommerfeld, Abad, González o cualquier otra, y no pueden escudarse en una lucha en la que ni siquiera creen para librarse de ese escrutinio. Tampoco se puede descalificar a la denunciante de acuerdo a la tienda política a la que su denuncia afecte. Cuando en 2023 Soledad Padilla denunció a Jorge Glass por presunta violencia de género, muchos militantes del correísmo callaron y le dieron la espalda, evidenciando que las organizaciones políticas, por más discursos progresistas que tengan, no se escapan de las prácticas machistas y cuesta alzar la voz cuando los señalados son sus propios compañeros. No era la primera vez que esto ocurría al interior de la Revolución Ciudadana. En 2021, Javier Jurado, asambleísta por esa organización, hoy con ADN, fue denunciado por Verónica Guevara, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, a quien a través de una carta pública aseguró que Jurado habría golpeado con manotazos y puñetazos al hijo menor de edad de Guevara y que le habría apuntado con un arma de fuego. No hubo respaldos públicos para Guevara y Jurado se mantuvo dentro de la organización por 2 años más. Por supuesto, esta no es la única organización cuyos miembros han enfrentado este tipo de acusaciones. El ex prefecto de Morona, Santiago Tillúa Uyuncar, que llegó al cargo por Pachacutic, también fue denunciado por violencia de género contra su pareja, y sobre el ex legislador de la misma organización, Peter Calo, pesa una sentencia de 19 años de prisión por violación. En una sociedad machista, estas prácticas se repiten en todos los ámbitos: en la academia, en las salas de redacción de los medios, en las organizaciones políticas o empresas privadas. Todos son microcosmos de réplica de la realidad en la que coexiste la violencia de género y el abuso de esta figura para evadir el escrutinio público. En 2017, el entonces vicepresidente Jorge Glass llamó histéricas a varias asambleístas de oposición que impulsaban un juicio político en su contra. La misma palabra que 8 años después Noboa usó para referirse a González. Identificar micromachismos como los intentos de posicionar a las mujeres vehementes como histéricas aún es una tarea pendiente, porque no se trata de que la candidata en cuestión nos guste o no. Se trata de poder ejercer un escrutinio público minucioso y severo sin caer en las prácticas históricamente aplicadas, usando rasgos físicos o del carácter de las mujeres para deslegitimar sus discursos. Ni el "la gordita horrorosa" estuvo bien antes, ni el "ofuscada" está bien hoy, pero a veces parece que Ecuador no está listo para esta conversación. María Sol Borja, Primicias. Noticias internacionales. ¿Qué país de la Unión Europea tiene los conductores más temerarios? ¿Cuál es el país europeo con los conductores más temerarios?
Letonia es el país de la Unión Europea con más conductas peligrosas al volante. El país tiene un índice de 75 víctimas mortales por millón de habitantes cada año, además de un alarmante uso del teléfono en el volante. El estudio que analiza estos datos tiene en cuenta otras variables, como por ejemplo la conducción bajo los efectos de alcohol, el exceso de velocidad en autopistas, conducir con sueño o un mal uso del cinturón de seguridad. Austria ocupa el segundo lugar, con un 22,1% de conductores que admiten estar bajo los efectos del alcohol. Grecia completa la tercera posición con casi un 28% que no emplean el cinturón de seguridad, la tasa más alta de la Unión Europea. Los conductores finlandeses también tienen comportamientos imprudentes con más del 40% hablando por teléfono mientras conducen, la tasa más alta de entre todos los países del estudio. En Luxemburgo, casi 4 de cada 10 admiten haber conducido tras beber alcohol. En cambio, Suecia tiene la menor tasa de mortalidad en carretera de Europa, con solo 22 muertos por cada millón de habitantes, seguida de cerca por Reino Unido, con 25 muertos por millón, ambos significativamente por debajo de la media europea. A pesar de estos resultados, la Comisión Europea ha anunciado recientemente que en 2025 descenderá en un 3% el número de víctimas mortales con respecto a 2024. Una denunciante asegura que Gerard Depardieu le manoseó durante un rodaje. Una mujer que acusa al actor francés Gerard Depardieu de agresión sexual declaró el miércoles en el juicio que éste la manoseó varias veces en 3 incidentes distintos en el set de rodaje. La tercera jornada del juicio se centró en el testimonio de la mujer que declaró que se quedó un momento a solas con Depardieu cerca de un set de rodaje cuando fue agredida. Depardieu niega cualquier agresión sexual. À partir du moment où il l'a traitée de menteuse, elle a refusé de lui répondre. Ma cliente n'est pas une menteuse. Mais en revanche, je tiens à préciser qu'il y a effectivement énormément de mensonges dans cette audience, mais ils ne sont pas de notre côté. Depardieu reconoció que utilizó un lenguaje vulgar y sexualizado con una demandante. Dijo que le agarró las caderas durante una discusión, pero negó que su comportamiento fuera sexual. C'est du bon sens. Il ne va pas définir ce qu'est une agression sexuelle devant un tribunal qui le juge pour agression sexuelle. Ceux qui ont le pouvoir de dire ce que c'est vraiment la signification de ce qu'il a dit. Ceux qui ont le pouvoir de dire ce qu'est une agression sexuelle sont les juges. El actor francés se enfrenta a hasta 5 años de cárcel y una multa de 75.000 euros si es declarado culpable. Emmanuel Macron anuncia una ayuda militar adicional de 2.000 millones de euros para Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron ha prometido una ayuda militar adicional de 2.000 millones de euros para Ucrania. El anuncio se produjo durante una rueda de prensa en París el miércoles antes de una cumbre internacional de alto nivel sobre la seguridad a largo plazo de Ucrania prevista para el jueves por la mañana. Il est nécessaire pour continuer la résistance. Ces 2 milliards d'euros de soutien, c'est une part de ce premier volet et notre volonté demain est de mobiliser tous les partenaires qui seront présents pour continuer ce soutien immédiat à l'Ukraine. Це важливий момент для історії. Те, як сучасне покоління лідерів в Європі визначить систему безпеки для Європи на покоління вперед. Саме над цим ми зараз працюємо, коли працюємо заради захисту від російської агресії, заради встановлення стійкого миру, заради надійних гарантій безпеки у нашій Європі. Delegaciones de unos 30 países participan en la cumbre del jueves en París para formar la denominada Coalición de Voluntarios, un grupo de países dispuestos a ofrecer garantías de seguridad para Ucrania. Mientras Israel reanuda su guerra contra Hamas, el futuro de los rehenes es cada vez más incierto. Having ended a 2-month ceasefire, Israel is now reportedly planning a bigger ground operation in Gaza, which could involve sending tens of thousands of troops to clear and then occupy large portions of the enclave. Almost a year and a half since Hamas' brutal attack of the 7th of October, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu seems to be more determined and more empowered than ever to achieve the stated goals of dismantling of Hamas' governing and military capabilities and removing any future threat from Gaza.
But the questions are increasingly being asked, including from the people of Israel, whether this would help bring back Israeli hostages, or it could put their lives into even a bigger danger, while at the same time chasing more devastation and death in Gaza. Israel cree que 24 rehenes siguen vivos y retenidos en Gaza. Un superviviente del ataque al Festival de Música Nova cree que liberarlos sigue siendo el principal objetivo de la gente y que no ha cambiado. I know that it's been one and a half years since that day, and some people go back to their normal life, but I can tell you that us, the survivors, we will not move on until everyone will get back. I don't know about the goals of the government, but the people, for the people, that's the main goal, the only goal. Thomas Hunt, cuya hija de 10 años fue liberada tras pasar 50 días en cautividad en poder de milicianos de Hamas, no cree que la diplomacia pueda ayudar a liberar al resto de rehenes. The only reason we got the first phase was through military action where they felt that they were going to be wiped out. Las recientes protestas que se han producido en la Franja de Gaza contra Hamas significan que hay esperanza desde dentro. There is a hope because they're actually risking their lives to do it. They're civilians, let's say, going against an armed terrorist organization. They will be crushed. They don't have a chance, no. Maybe in the future, if the UN, Egyptian army, Israeli army go in as an international army, they could back them up and maybe we can get rid of Hamas that way. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal
y en el de Arena Telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.